Hoy toca hablar de la Juventus porque el mercado se sigue moviendo. Ahora están todos concentrados en el Mundial, pero en las oficinas de la Juve se sigue trabajando sin descanso para tratar de, ante las dificultades y todo lo que corresponde con una temporada que no ha cumplido con los objetivos, tratar de darle al entrenador la mejor plantilla posible de cara a la próxima temporada. Y eso pasa por el simple y evidente hecho de hacerle caso al entrenador. O sea, tratar de darle al entrenador no solo la mejor plantilla según la directiva, según el director deportivo, según el director general. No, hay que darle la mejor plantilla según las necesidades del entrenador y de su cuerpo técnico. Y dicho esto, vamos a pasar al video hablando del mercado del delantero centro de la Juventus. Algo que con la salida de Dusan Vlahovic ha quedado huérfana la Juventus de un delantero centro de las características que pide Spalletti. Dicho sea de paso, hay que aclarar esto, quiero aclararlo porque sí, la Juventus tiene dos delanteros centros, la Juventus tiene incluso, desea un delantero centro particular, el sueño de la Juventus, pero el deseo y la necesidad evidenciada ya de el entrenador Luciano Spalletti es un delantero físico, de características bastante particulares que vamos a analizar en los próximos minutos, y vamos a dar también a hablar del candidato ideal que por el momento va siendo el que más cerca está de firmar por la Juventus. Antes, quiero recordarles que el sueño de la Juventus es Randal Kolo Muani. Desde hace temporada y media, la Juventus está suspirando en las oficinas. Y también nosotros como aficionados, un poco sí también, estamos suspirando por la llegada finalmente de Randal Kolo Muani. Pero ante la dificultad en la negociación que se ha encontrado la Juventus con el Paris Saint-Germain, y sobre todo también o el jugador ahora, el jugador, quiero aclarar, desea jugar con la Juventus, ¿ok? Ya se habituó bastante bien al vestuario, también a la ciudad, y sí, está deseando jugar con la Juventus. Pero otra cosa tengo que decir, que con todo y eso, con todo que es el jugador deseado por el club, deseado también por buena parte de los aficionados, es un jugador que, si vamos a analizar su perfil de juego y sus características, es un jugador que yo diría que no tiene mucho que ver con el perfil de delantero centro de 9 que está pidiendo Spalletti desde su llegada en octubre del 2025. ¿Por qué? Porque Spalletti está pidiendo un delantero centro fuerte, un delantero centro 9 de área, pero que más allá de que sea, que tenga la fortaleza física para pelear con los defensas centrales y hacerse un hueco, sobre todo en el área pequeña, está pidiendo también que ese delantero centro venga con un paquete completo que no solo le permita marcar goles y sobre todo tener presencia física en el área, sino que sea capaz también de unir los repartos en cuanto a los repartos de juego. Estamos hablando de la defensa, el centro del campo y el ataque. Que sea un delantero centro que tenga la capacidad de jugar muy bien de espaldas a portería. Algo que Spalletti no ha logrado encontrar con las dos opciones que llegaron el verano pasado, Luis Openda y Jonathan David. Son dos jugadores muy buenos, pero de características completamente opuestas a lo que ha venido pidiendo Spalletti, porque son dos jugadores que, como ya he dicho anteriormente, apuntan más a ser un segunda punta, valga la redundancia, a jugar al espacio, a tener esa velocidad de desmarque, ese desmarque de ruptura, algo que en la ideología de juego de Luciano Spalletti no le puede sacar mucho provecho. ¿Por qué? Porque hemos visto a Spalletti triunfar en un Nápoles que contaba con nada más y nada menos que con Víctor Osimhen.
Víctor Osimhen es ese tipo de jugador fuerte, ese tipo de jugador que sabe jugar de espaldas a portería, pero que también tiene muy buena calidad con el balón en los pies. Sabe también defender el balón y sobre todo habilitar a sus compañeros si es necesario. Hay un perfil, hay un jugador que cumple rigurosamente con todas esas características y sobre todo cumple con una característica fundamental que es a tener en cuenta, a que es muy a tener en cuenta la situación económica de la Juventus. ¿Okay? Ya vemos que la Juventus no está pasando por una situación económica lo mejor posible, no es la situación ideal donde la Juve puede salir a soltar millones y millones y traerse al Cristiano Ronaldo de turno y traerse al Dybala de turno. No, la Juventus ahora está en una reconstrucción, está tratando de apostar por un proyecto en el cual sí es necesario ganar, pero también es necesario sentar las bases para el futuro. No solo ganar a corto plazo, sino también mantener una estructura en el largo plazo. Y eso es lo que se ha querido hacer con la renovación de Yildiz, que se ha convertido en la pieza fundamental, en la perla de la corona, en la pieza fundamental del equipo, alrededor del cual se está construyendo y se va a construir este proyecto, ya sea este año y el que viene de Luciano Spalletti y lo que sea que pueda venir más adelante, esperando que se siga por este camino. Otra cosa que quería comentar con ustedes es regresando, porque me desvié un poco del tema, y sucede muy frecuentemente cuando hablas de fútbol, que comienzas hablando de una cosa, de un equipo, y terminas hablando de otro jugador y de otro equipo. Pero bien, vamos a concentrarnos en la Juve porque sí, hay un jugador que está muy cerca y cumple sobre todo con estas características deseadas por Spalletti y es Sorloth, el delantero centro, el 9 del Atlético de Madrid, que últimamente sí, esta temporada no lo hemos visto de titular indiscutible, o sea, yo creo que no ha sido nunca un titular indiscutible en el Atlético del Cholo Simeone, sobre todo por los jugadores que tiene delante. Esta temporada tuvo por delante a Julián Álvarez y a Antoine Griezmann, pero es un jugador que cumple, es un jugador es un jugador fuerte físicamente, pero no solo fuerte físicamente, sino que tiene muy buenas dotes con el balón en los pies. Bien, aquí tengo su tarjeta de visita, la busqué en Transfer Market y según Transfer Market solo tiene un valor de 18 millones de euros. Ahora, esto es importante porque el jugador cumplirá 30 años el próximo 5 de diciembre. Y esto es también bastante... No, me equivoqué. El jugador cumplirá 31 años el próximo 5 de diciembre porque actualmente tiene 30 años. Ahora, en cuanto a sus estadísticas, sí, esta temporada en 35 partidos marcó solo 13 goles, pero hay que recordar también que disputó muy pocos minutos, entrando siempre en el segundo tiempo. Otra de las características del jugador es un jugador zurdo que se desenvuelve muy bien y tiene muy buen disparo de media y de larga distancia. Y con ese 1,96 de altura va muy bien en el juego aéreo. Y es que la Juventus, ok, no contaba con un jugador de estas características, salvando las distancias también un poco con Dusan Vlahovic, porque al final Vlahovic no ha convencido, no ha terminado de mostrar todo el potencial que prometía cuando llegó a la Juventus. Pero este tipo de jugador como Alexander Sorloth me recuerda la época de Mandzukic, que
es que vino a ser ese tipo de delantero que no solo era capaz de actuar como punta de referencia, como 9 de referencia en el área, sino que también tenía las dotes técnicas suficientes y necesarias para incluso con el balón en los pies, con el balón controlado, abrirse a bandas, habilitar a sus compañeros y tener esa movilidad característica de los 9 actuales, de los 9 modernos. Y esta es una de las características de Alexander Sorloth que la hemos visto ya desde hace algunos años, con las diferencias de estilo de juego que tiene en el club y en la selección nacional de Noruega, porque recordemos que a las órdenes del Cholo Simeone ha sabido comportarse como 9 de referencia, en ocasiones trabajando, haciendo el trabajo con Julián Álvarez o incluso con Antoine Griezmann. Mientras que en la selección nacional de Noruega, que está presente en el Mundial, ¿ok? Lo vemos en un rol diferente, en un rol de más un segunda punta, porque con la presencia de Erling Haaland, a Sorloth le corresponde el trabajo más de sacrificio, el trabajo de abrirse a la banda derecha y con ese sacrificio no solo en defensa, sino también a la hora de abrir y crear espacios a su compañero e incluso en ocasiones de asistirlo y provocar ocasiones de gol. Esta versatilidad, como decía anteriormente, no se veía a la Juventus desde los tiempos de Mario Mandzukic, que también vino a la Juventus procedente en su momento del Atlético de Madrid en sustitución de Carlos Tevez y que llegó a convertirse en un catalizador del juego ofensivo de la Juventus, pero también aportando muchísimo en la fase defensiva y viendo cuál es la filosofía de Spalletti, que es la de llevar la iniciativa. Creo que Sorloth podría dar una mano muy importante a la hora de esa presión alta tan necesaria para aquellos equipos que, como la Juventus de Spalletti, busca llevar la iniciativa y sobre todo dificultar por todos los medios posibles la construcción desde abajo del juego del equipo rival. En cualquier caso, Spalletti, si se diera finalmente el fichaje de Alexander Sorloth, tendría la oportunidad de trabajar con un verdadero 9. Un 9 capaz de resistir digamos, el encuentro físico con los defensas adversarios y sobre todo añadir un plus de centímetros en las jugadas a balón parado. Porque si vamos a mirar algunos de sus números con el Atlético de Madrid, lleva 44 goles realizados en 104 presencias, o sea, en 104 partidos. 11 de los cuales son de cabeza y 8 solo esta última temporada. Por lo que vemos, es un jugador que es muy afidable en el juego aéreo, es un peligro constante y que pudiera ser muy bien utilizado por Luciano Spalletti de cara a la próxima temporada. Y este dato de los goles de Sorloth y su peligro en el juego aéreo es un dato muy importante para la Juventus, porque esta ha sido una de las necesidades fundamentales del equipo en el último periodo, porque solo esta última temporada los atacantes de la Juventus en total marcaron solamente 2 goles de cabeza. Y es que recuperar centímetros en el área rival, sobre todo permitirá a la Juventus de ampliar las soluciones ofensivas, para comenzar los centros y los tiros de esquina, las jugadas a balón parado que se han visto relegadas a un puesto prácticamente efímero y anecdótico desde algunos meses,
donde Spalletti ha tenido que apostar por un juego mucho más interno, mucho más interior, un juego en el cual se buscaba muchísimo más el desmarque de ruptura y el juego interior, el pase al primer toque, sin poder utilizar como hubiese deseado en situaciones muy necesarias los centros al área, también los desbordes por las bandas, son sobre todo opciones importantes que necesita todo equipo si quiere competir al máximo nivel. ¿Y cuál ha sido el resultado de que la Juventus no tuviera más soluciones ofensivas en los últimos meses que la del juego interior? Que la Juventus no pudiera contar con un 9 capaz de generar peligro en el juego aéreo y también dudas en las defensas adversarias. Bien, no es otra cosa, es que las defensas de la Serie A, de los equipos de la Serie A, se han concentrado en plantear estilos defensivos bastante posicionales, doblando la marca a los jugadores que se movían en la media punta, como en el caso de Yildiz, en el caso de McKennie, todos esos jugadores que se movían en la media punta, también incluso Concienzao, que es de lo más desequilibrante que tenemos en el equipo, que todos estos jugadores habilidosos estaban llamados a crear, a utilizar toda la invención posible, buscando desmarques de rupturas de sus compañeros, buscando también la asistencia, buscando el disparo. Era una Juventus muy limitada, una Juventus que era muy fácil en general, era muy fácil o ha sido muy fácil defender a la Juventus de Luciano Spalletti esta temporada. ¿Por qué? Porque bastaban dos líneas de cuatro bien compactas, con doble marcatura en la parte del centro del campo, y eso, digamos que descosía completamente el ataque de la Juve. Y es que, dicho esto, aclarado esto, la importancia, no es un caso que en este final de temporada hemos visto un bajón en el nivel realizativo y también en la aportación ofensiva de Yildiz y de Francisco Concienzao. Los dos jugadores se vieron anulados por las defensas rivales y también por la falta de alternativas ofensivas que consumía a una Juventus que iba camino al barranco, para decirlo de alguna manera, aunque si no fue hasta el final de temporada donde vimos cómo el equipo se cayó completamente en el rendimiento y no pudo aguantar la presión de la clasificación para la Champions League. Pero ahora el escenario podría cambiar completamente con la llegada de Sorloth. ¿Por qué? Bien, es algo bastante lógico, porque de ahora en adelante, si la Juventus pudiera contar con la presencia física de Sorloth, las defensas rivales, o sea, los defensores centrales rivales, no se lo pensarían dos veces a la hora de salir de su posición para dar una mano y redoblar y ayudar al lateral de turno, sea lateral izquierdo o lateral derecho, a cubrir las bandas. O sea que ya los defensas centrales no irán tan alegremente a las bandas para doblar en la marca, sea a Yildiz que sea a Francisco Concienzao. En lugar de eso, tendrán que estar o tendrían que estar, es mejor hablar en tiempo que no sea futuro, porque es mejor hablar en un tiempo condicional, porque así no sabemos si todavía ficharán o no a Sorloth, pero yo espero que lo fichen porque es una necesidad. Bien, si no me lío y el video ya se está haciendo largo. Ahora, ¿qué harían los defensas centrales? Bien, los defensas centrales estarían obligados ahora a mantener su posición y sobre todo a
a mantenerse firme y entablar un duelo físico con el noruego, que no tendría problemas en deshacerse de un defensor central si está en el uno contra uno, porque con su potente fuerza física, creo que será mucho más sencillo a la hora de, sobre todo, de crear espacios, porque yo creo que de cara a la próxima temporada, una de las intenciones de Spalletti es sobre todo esa, darle un poco más de libertad a los extremos, sea a Gildis por la banda izquierda que a Francisco Concienzao por la derecha. Que tratar de colocarlos siempre en el uno contra uno y, y que Sorloth sea una amenaza constante en el área rival. Y como decía anteriormente, ya para terminar, la situación para Yildiz y Concienzao será mucho mejor, porque sobre todo tendrán mucho más tiempo a la hora de pensar la jugada, tendrán también muchas más posibilidades de intentar el desequilibrio en el uno contra uno, buscando sea la jugada individual que la habilitación al compañero. Todo esto, como ya dije anteriormente, esperando que la negociación con el Atlético de Madrid llegue a buen puerto, como se esperan todos en el entorno de la Juventus, sea aficionados, que directiva, que el mundo Juve el acuerdo con Sorloth está bastante definido. Un contrato de 3 años, de 3 temporadas hasta el 2029, con 4 millones de euros por temporada. Y la opción de una cuarta temporada. Y bien, esto es lo que tenía para ustedes hoy, esperando que en los próximos días, quién sabe si en las próximas horas, se pueda anunciar ya por parte de la Juventus el fichaje de Alexander Sorloth, porque queda solo por encontrar una cuadra económica con el Atlético de Madrid, que ya está también trabajando en el caso de Nico González, que también recordemos que pertenece a la Juventus, está cedido en el Atlético de Madrid, pero que no tiene ninguna intención de regresar a la Juventus, no lo desea el jugador. Y esto todo lo hace indicar que el acuerdo con Sorloth y con el Atlético de Madrid por Sorloth está muy cerca de llegar. Lo espera Spalletti y lo espera también el mismo Sorloth, que ve con muy buenos ojos llegar a la Juventus, donde tendrá el protagonismo que no ha tenido en el Atlético de Madrid en las últimas temporadas, y sobre todo podrá ponerse finalmente a las órdenes de un entrenador como Luciano Spalletti, que lo puede convertir en el capo cañonieri de la próxima temporada de la Serie A. Esperemos. Bien, yo lo dejo aquí. Déjenme saber en la caja de comentarios qué piensan ustedes de Sorloth, qué piensan de si es un buen fichaje, si prefieren a Randal Kolo Muani, si es el tipo de jugador que puede triunfar en la Juventus. Bien, déjenme saber todo en la caja de comentarios. Yo lo dejo aquí. Nos vemos en próximos videos.